Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. El Evangelio de San Mateo es una reagrupación de varios discursos de Jesús. En primer lugar, tenemos el Sermón de la Montaña, que ya hemos meditado y que gira en torno a la verdadera justicia. Luego está el discurso apostólico, que agrupa varias enseñanzas y advertencias para los discípulos de todos los tiempos, y que también ya hemos meditado. A partir de hoy, vamos a abordar el conjunto de las parábolas. Hoy, por ejemplo, Jesús nos cuenta una historia, la parábola del sembrador. Dice San Mateo que Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó junto al mar. Pero era tanta la gente que lo seguía que debió subirse a una barca para predicarles mejor aún. Así que meditemos en estos versículos. Pensemos hoy en este Jesús tan humano, tan divino, tan humilde y tan sencillo a la vez. Él es el Hijo de Dios y es a la vez un hombre, como todos los demás. Es el gran misterio del amor de Dios, puesto a nuestro alcance. Es un hombre que sale de la casa donde alguien le ha brindado hospedaje, sale y saluda a sus vecinos, camina, se sienta, se levanta, pone los pies en el agua del mar para subirse a una barca que es prestada. Es un hombre que siempre está dispuesto a hablar y a escuchar. Es el Hijo de Dios, santificando nuestros humildes gestos y actos humanos. Jesús pasó su vida sembrando incansablemente el amor de Dios, la semilla del reino, semillas de paz, amor y perdón. Y él sembró todos los corazones que encontró a su paso. Para Jesús no fue nada fácil llevar adelante su proyecto de evangelización. Enseguida que comenzó a predicar, muchos se reunieron a su alrededor, y conforme pasaba por los pueblos, muchos más se le unían. Pero a la vez Jesús encontró mucha crítica, se encontró con la oposición y el rechazo. Su palabra no tenía la misma acogida en todos. Como ya todos sabemos, ante Jesús todos tomamos partido, unos a favor y otros en contra. Muchos, empezando por las autoridades religiosas, se levantaron en su contra y lo tachaban de loco, de endemoniado, se burlaban y lo criticaban. Naturalmente, ante tanta adversidad, entre sus seguidores más cercanos, los discípulos, comenzaron a despertarse las dudas, el desaliento y la desconfianza. Y seguramente se preguntaban, ¿de verdad valdría la pena dejarlo todo para seguir trabajando junto a Jesús? ¿No era todo aquello de la evangelización un sueño, una utopía? ¿No estará de verdad loco Jesús?
Ante aquellas dudas y el desaliento de los suyos, Jesús les dijo lo que él pensaba, y se los dijo de un modo muy sencillo y directo. Les contó la parábola de un sembrador. Así es Jesús, práctico, sencillo, directo y concreto. En resumen, lo que Jesús les dice es: ciertamente hay mucho trabajo que al final resulta estéril o se echa a perder, pero el proyecto final de Dios no fracasará. No hay que ceder al desaliento, hay que seguir sembrando. Al final habrá cosecha abundante. Jesús es el buen sembrador. Él sembraba su palabra en cualquier parte donde veía alguna esperanza de que pudiera germinar. Jesús sembraba gestos de amistad, bondad y misericordia, hasta en los ambientes más difíciles y adversos. Él sembraba con ilusión entre aquellos que ya estaban condenados a vivir marginados y excluidos por su condición y su pecado. Jesús sembraba y ahora compara su siembra con las siembras de los humildes labradores de Galilea, que quizás él mismo conocía. Algo semejante ocurre con el reino de Dios, dice Jesús. No faltan obstáculos y resistencias, pero la fuerza de Dios dará su tiempo, su fruto. Sería muy absurdo dejar de sembrar solo porque no vemos frutos. En la iglesia de Jesús no necesitamos cosechadores. De esos ya hay muchos. Lo nuestro, hermanos y hermanas, no es sentarnos a ver cómo otros siembran, mientras nosotros, tranquilamente, esperamos la cosecha. Lo nuestro no es cosechar éxitos, ni conquistar puestos, ni dominar con exigencias, ni lucir o imponer nuestra fe religiosa buscando el mérito y el aplauso. Esa clase de seguidores francamente no le sirven de mucho a Jesús. Lo que nos hace falta son sembradores al estilo de Jesús, seguidores y seguidoras de Jesús que siembren por donde pasan palabras de esperanza y gestos de misericordia y compasión. Este mundo necesita, con suma urgencia, sembradores de alegría, sembradores de amor, paz y de bondad. Esta es la conversión que tenemos que promover hoy entre nosotros. Ir pasando de la obsesión por cosechar a aprender la paciente labor de sembrar. Jesús nos dejó en herencia la parábola del sembrador, no la parábola del cosechador. La parábola del sembrador es una invitación a la esperanza. La siembra del Evangelio tiene una fuerza incontenible. No dudemos, debemos seguir sembrando. No debemos de angustiarnos ni desanimarnos si no vemos frutos ni resultados. No debemos dejar de sembrar. El Señor hará germinar la semilla a su tiempo. A pesar de todos los obstáculos y dificultades, aún con resultados muy diversos y adversos, la siembra del Evangelio terminará siempre en cosecha fecunda. A veces nos parece que la causa de Dios está en decadencia y que el Evangelio ha perdido su fuerza, y sin embargo no es así. El Evangelio es la fuerza salvadora de Dios, sembrada por el mismo Jesús en el corazón de hombres y mujeres. La palabra de Jesús no es una palabra como la suya o la mía. Es una palabra viva y eficaz, palabra de amor, palabra de Dios. Y esta palabra no volverá a Dios sin dar fruto. La parábola del sembrador no pasará nunca de moda, porque tampoco pasan de moda las crisis que Jesús pretendía iluminar. Dejemos que broten hoy algunas de las preguntas que solemos hacernos y a la luz del Evangelio de hoy respondámonos.
¿por qué, si la palabra de Dios es viva y eficaz, produce, en apariencia, tan poco fruto? ¿Por qué son pocos los que en verdad se convierten? ¿Por qué hay tanta persona que no se siente atraída por la voz de Dios? Si siempre ha dicho que la palabra es luz para nuestros pasos y que sus palabras son palabras de vida. ¿Por qué después de un tiempo de entusiasmo muchos terminan yéndose y alejándose de todo, de Dios y de la iglesia? Estas preguntas nos desconciertan. Los mensajes del mundo rapidito llegan al centro de la mente y el corazón. Pero, ¿por qué no sucede lo mismo con los mensajes de Dios? Jesús aún hoy sigue sembrando. Identifiquémonos cómo es nuestro corazón, qué clase de terreno es. Quizás allí radica la respuesta a todas estas preguntas. Lo sembrado a lo largo del camino es como aquel que escucha la palabra de Dios, pero luego viene el maligno y se roba lo sembrado en el corazón, para que uno no crea ni se salve. ¿Cuál es tu actitud? ¿Oras a menudo para que el Señor te conceda sabiduría para entender lo que Él te dice en su palabra? ¿O dejas que el maligno te arrebate fácilmente las perlas preciosas de la palabra de Dios? Lo sembrado en terreno pedregoso representa a todo aquel que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero como no tiene raíces profundas, es inconstante, y en cuanto viene una prueba, una dificultad o persecución, falla y sucumbe. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de asumir el Evangelio, cueste lo que cueste y pase lo que pase? ¿O eres de los que siguen a Jesús de vez en cuando, por ratos, como si se tratara de una moda? ¿Te esfuerzas por echar raíces cada vez más profundas en la fe? Lo sembrado entre espinos es como el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas, los lujos y placeres la ahogan y entonces se queda estéril. ¿Qué te impide dar fruto? ¿La vanidad, la soberbia, la avaricia, el orgullo o la envidia? ¿Acaso el deseo de poder y placer ahogan la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué te separa del amor de Dios? ¿Qué ahoga en tu interior la voz de Dios? ¿Qué te impide amar, perdonar, servir y ser feliz? Lo sembrado en tierra buena representa a los que escuchan la palabra de Dios y como la Virgen María, la conservan en su corazón bueno y dan fruto por su constancia y perseverancia. Hermanos y hermanas, no es la semilla lo que falla. No es que la palabra de Dios ya no es viva y eficaz. Somos nosotros los que nos negamos a abrir el corazón. No nos presentemos al final delante de Dios con un corazón hueco, seco y vacío o lleno de basura, ni con una fe seca y estéril. Esforcémonos en presentarnos delante de Dios con frutos buenos y abundantes. Estamos a tiempo de cambiar de actitud y convertirnos en tierra fértil. Abramos, por favor, el corazón. No hagamos inútiles los esfuerzos de nuestro dulce sembrador, que sigue esforzándose cada día en plantar la semilla del reino de Dios. Y el que tenga oídos, que oiga. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.